Y es un buen momento para comenzar leyendo la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Job, capítulo 14, versículo 1 al 5. Vamos a leer primeramente. A lo mejor después seguimos, pero en principio hasta el 5. Bien, puestos en pies y vamos a leer la palabra. Amén. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como una sombra, y no permanece. Sobre este abre sus ojos y me trae a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Amén. Dios eterno, Padre celestial, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor, reunido en tu nombre, Padre. Gracias por esta iglesia, Señor. Pido tu bendición, Señor, sobre este pueblo. Y oro en el nombre de Jesús para que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Que sea tú, Dios mío, tocando, Señor, nuestros corazones. Que sea tú, Dios mío, abriendo nuestro entendimiento. Que sea tu Espíritu, Señor, enseñándonos tu palabra. Que ella llegue con poder, Señor, a cada uno de los corazones, Señor. Que sea, Dios mío, Padre, como fuego que purifica. En el nombre de Jesús y como un martillo que quebranta, Padre, trayendo corazones sensibles a tu palabra, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor. Que tu presencia, Dios mío, esté en medio nuestro y ministre en nuestra vida, Señor. Que solo tú te muevas en este lugar y que tú derrames tu gloria, Señor. Que tu poder sea manifiesto, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, según hemos leído, ¿verdad? En el libro de Job, él expresa que la vida del hombre es breve, ¿verdad? Es la fragilidad de la vida, la transitoriedad de la vida del ser humano. Y Job, ¿verdad?, las cataloga como que es muy breve y que además es hastiada de sinsabores, es decir, de sufrimiento, de dolor, de problemas, de dificultades, de situaciones, ¿verdad? Y él expone esta posición delante de Dios, ¿verdad? Y entonces él ilustra la vida como una flor, ¿verdad? Y también como una sombra. Dice como una flor que es cortada, ¿verdad? Que nace muy hermosa, pero que luego se marchita. O como una sombra que huye, ¿verdad? Y que por más que nos esforcemos, no la alcanzamos. Y que cuando llega la noche, desaparece. Así compara, ¿verdad?, la vida del ser humano, que es breve y que es frágil. Amén. Bien, Dios es misericordioso. Dios es eterno. Dios es soberano. Bien, pero Dios también dice que se aira. Bien, pero la misericordia de Dios es más grande que su ira. Entonces vemos la fragilidad del ser humano comparado con la eternidad de Dios, ¿verdad? En ese contraste, que Dios, ¿verdad?, es eterno, que Dios no tiene inicio, no tiene fin. Dice en su palabra que Él, antes que existiesen las montañas, los montes,
antes que existiera la tierra, Él ya era Dios. Y Él llamó al mundo a existencia. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces somos su creación. Bien, Dios creó al hombre para que no muriera, para que fuera eterno. Bien, entonces, por la desobediencia, ya sabemos que ha tenido que venir la muerte. Vamos a leer otro versículo que está en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, alejados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿verdad? Y el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Bien, la Biblia dice en Salmo capítulo 10, Salmo capítulo 9, versículo 10. ¿Lo puede poner, Nasa? Salmo 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La vida es frágil, la vida pasa rápido. Bien, y aquí el salmista dice que nuestras edades son 70 años, pero que en los más robustos quizás lleguen a 80. Y otros también pueden romper el récord y durar un poquito más. Pero dice que aquellos que sobrepasan ya esa edad, bien, están hastiados de dolores, ¿verdad? De inconveniente. ¿Por qué? Porque la flor se va marchitando, se va envejeciendo. Bien, entonces por eso dicen lo más robusto 80 de aquella manera, ¿verdad? Y vemos cómo las personas ya aún antes comienzan a tener dificultades, ¿verdad? Dolores por toda parte. Bien, mucho le duele el codo, otro le duele el hombro, otro le duele la rodilla, otro le duele, ¿verdad? La espalda, la cintura, hay dolores por todos lados. De repente, aquí últimamente, creo que somos los desrodillados, porque todos tenemos un problema de rodilla. Bien, entonces esa es la vida del ser humano. Es frágil. No somos eternos. La vida va pasando y no nos enteramos, ¿verdad? Cuando ha pasado el tiempo, ¿verdad? Decimos, ¿cómo ha pasado el tiempo tan rápido y no me he enterado? ¿Verdad? Se van como agua. Rápidamente pasa el tiempo. Y los tiempos, ¿verdad? Que pasamos bien, entonces eso pasan también muy rápido y como que no nos enteramos. Pero apenas tenemos, aunque sea un simple dolor de muela, eso parece durar una eternidad. Es molesto, queremos que desaparezca, queremos no tenerlo y parece, Dios mío, ¿cuándo se me va a quitar? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Verdad? Comenzamos, ¿verdad? A clamar al Señor, a ir al médico. Señor, que pase esto. Pero esa es nuestra vida. Así ha sido. ¿Por qué? Por causa del pecado. Bien, pero Dios es soberano. Dios tiene el control sobre la vida, sobre la humanidad. Bien, vamos a leer en
el versículo 3. El versículo 3 de Job, ¿verdad? Que nos decía, 14:3. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Es decir, Job, ¿verdad? Se está considerando como que él no está limpio delante de Dios, porque ya hay un pecado, ¿verdad? Como ninguno de nosotros, sino que somos limpios con la sangre de Jesús. Él, ¿verdad? Llevó nuestro pecado, nuestra maldad, y es el que nos limpia. Es el que nos reconcilia con Dios. Amén. Bien, vamos a leer también el Salmo 90, versículos 5 y 6. Dice, los arrebata como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Bien, y pronto es cortada y se seca. Bien, dice que lo arrebata como un torrente. Bien, ¿quién ha visto alguna inundación de ríos, verdad? Cuando llueve, cuando bajan esas aguas impetuosas. Bien, y esas aguas impetuosas, ¿verdad? Que crecen y se desbordan, arrasa con todo a su paso. Se lleva todo. Hace poco tiempo que vimos las danas, ¿verdad? Que pasaron la península, cómo arrasaban casas, ¿verdad? Coches. Eso arrasa todo lo que encuentra a su paso. Animales, ¿verdad? Personas, todo. Y nadie le puede detener. Bien, así dice que es arrasada fue la vida de diferente manera, ¿verdad? Por diferentes medios. Vienen esos torrentes, bien, y arrasan con el tiempo, con la vida, ¿verdad? Que es de diferente manera. Amén. Entonces seguimos siendo frágiles y la vida pasa rápido, como un sueño, ¿verdad? Que al despertar dice, ya, se me ha ido la vida, se me ha pasado el tiempo, tan rápido como que no me he enterado. El despertar mismo. En Salmos 5:6 nos dice, puede ponerlo, Nasser. Salmo 90, 5:6. Amén. Dice, lo arrebata como con torrente de agua y son como sueño, como hierba que crece en la mañana. Bien, aquí Moisés, ¿verdad? Que es el escritor de este Salmo 90, él le está enfatizando que la vida, también la muerte puede venir repentina, puede venir, ¿verdad? Inesperada. Es verdad que hay muchas enfermedades que son las que están cobrando más vida en este tiempo, como las cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, la demencia, infartos y todas esas cosas, ¿verdad? Según estudios científicos vemos que son las mayores causas de muerte. Bien, pero lo cierto es que la muerte puede venir repentina, no tiene edad, ¿verdad? Todos vamos a morir. Por lo tanto, mueren los niños, mueren los jóvenes, mueren los adultos y mueren los ancianos. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, le ha puesto límite que nadie lo puede traspasar. Dios le ha puesto un día. Dios ha hecho, ¿verdad?, después del pecado, puso a Jesús, ¿verdad?, para que traiga vida. Pero por causa del pecado el hombre tiene que morir y ya está escrito en el libro de Dios. Y nadie, por más que se afane, por más cosas que quiera hacer, no puede añadirle tiempo a su vida. Bien,
podemos hacer muchas cosas, podemos alimentarnos bien, podemos cuidar nuestra salud, podemos ir al gimnasio, podemos, ¿verdad?, hacer muchas cosas. Y de hecho, hay que cuidar el cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo. Y comer sano es muy bueno, hacer ejercicio es muy bueno, cuidar nuestra salud es bueno. Pero sobre todas estas cosas, cuando llegue nuestro día, nadie lo puede detener. ¿Por qué? Porque está fijado por Dios y nadie puede sobrepasar ese límite. Y nos lo dice Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar unas de ellas. Aquí dice, ¿verdad?, que nuestro embrión lo vieron los ojos de Dios. Cuando nuestro cuerpo se estaba formando en el vientre de nuestra madre, cuando estaba en gestación, el único que lo observó fue Dios. El único que lo vio fue Dios. Cuando se estaba desarrollando, cuando estaba creciendo. Y ninguno de nosotros tuvo parte. Solo Dios lo observaba. Pero desde antes de nacer, dice la Biblia, que Dios tiene un libro donde todas aquellas cosas que iban a suceder luego están escritas en su libro. Significa que Dios nos ha creado con propósito eterno, ¿verdad? Cada ser humano que viene a esta tierra tiene un propósito divino. Bien, claro está, muchos no llegan a ese propósito porque viven alejados y apartados de Dios. Pero el límite de la vida está fijado, ¿verdad? Se acerque a Dios o no se acerque a Dios, todos hemos de pasar por la muerte física, por la separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Bien, porque nos lo dice también en Génesis 3:19, ¿verdad? Dijo el Señor, empleando su soberanía, empleando, ¿verdad?, que Él es el dueño de la vida, y dice, polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu a Dios que lo dio. Bien, entonces todos hemos de experimentar, ¿verdad?, la muerte física si no ha venido Cristo. Si viene Cristo y muchos estamos aquí, entonces no pasamos por ese proceso. Pero de lo contrario, todos vamos a pasar por ahí. No puede ningún ser humano alargar su día. Dios tiene soberanía sobre la vida del ser humano. Y Dios, ¿verdad?, es el único que ve todas las cosas. Dios es el que escudriña nuestro corazón. Dios es el que ve lo más profundo. El único que tiene poder sobre la vida es Dios. Y nadie más puede, ¿verdad?, intervenir. Es verdad que la vida la pasamos, Señor, pues pensando mucho que son eternos, pensando, ¿verdad?, que un día nos tocará. Y en lugar de acercarse a Dios, en lugar de buscar a Dios, pues viven la vida, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, de una manera que no agrada a Dios, buscando los brillos del mundo, buscando lo que ofrece el mundo, en placeres egoístas, en vicios, ¿verdad?, en fiestas, en parrandas, en todas esas cosas, sin pensar que la vida es breve, que tenemos un tiempo que no disponemos de él y que debemos, ¿verdad?, mientras tengamos tiempo, pensarlo, ¿verdad?, y acudir al Señor. ¿Por qué? Porque ya dijimos que había una separación entre Dios y el hombre.
¿verdad? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, bien, y al quedar el hombre separado de Dios, alejado de Dios, entonces hay que buscar, ¿verdad?, un medio de reconciliación. En Mateo 6:27 nos dice que nadie, por más que se afane, puede añadir, ¿verdad?, tiempo a su vida. En el versículo dice, no puede añadir ni un codo, ni un centímetro. No puede añadir tiempo a su vida porque está fijado por Dios. Así que por más que el ser humano se quiera esforzar, ¿verdad?, porque no llegue ese día, por todas clases de cosas que quiera hacer, a todo le llega. Y le llega, ¿verdad?, al más humilde, le llega al más poderoso, le llega, ¿verdad?, al científico, le llega al arquitecto, le llega al médico. Todo hombre nacido de mujer tendrá que experimentar la muerte. A todo llega. Bien, por ejemplo, podemos observar personas que cuidan muchísimo su cuerpo, esos grandes atletas, como tienen su cuerpo, como, ¿verdad?, esculturistas. Bien, vemos esas personas tan brillantes en la vida inicial, vemos actores, ¿verdad?, en una vida inicial brillante, pero si pasan los años y los observamos, vemos cómo todo va, ¿verdad?, decayendo, ¿verdad? Eso que estaba tan fresco, tan verde, se va marchitando. Bien, porque ni la fama, ni el poder, ni el dinero, nada, ¿verdad?, puede detener la muerte. Y cuando llega el reloj de Dios, nadie se puede negar. ¿Por qué? Porque la vida es frágil, pero la muerte es segura y nadie la puede evitar. Vamos a leer Eclesiastés 8:8. Ven. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Ningún ser humano puede retener el espíritu, ese aliento de vida, ¿verdad?, ese soplo que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Se da una orden y nadie se puede negar. Esté donde esté con quien esté, puede estar rodeado de personas, puede estar en el mejor lugar, pero si tocó a su puerta, adiós. Me acuerdo en un tiempo, ¿verdad?, cuando murió el padre de Johanny, nuestra Johanny, la mujer del rey, ¿verdad?, que su padre estaba aquí y él murió. Y me acuerdo que cuando íbamos camino al cementerio o veníamos, ¿verdad?, me dijo Juan Manuel, ¿quién iba a pensar que conociendo yo el lugar donde vivía este hombre, donde nació, donde estaba, iba a venir a morir aquí? Eso se me quedó, ¿verdad? Lo pensé y dije, es verdad. Bien, pero tenemos un día para venir a este mundo y tenemos un día para irnos. Bien, y no sabemos el lugar, no sabemos la manera, no sabemos nada, solo lo sabe Dios. Bien, pero una pregunta. Si supiéramos ese día, ¿qué haríamos? ¿Qué sería lo que haríamos? ¿En qué pensaríamos? ¿Verdad? Bien, pues yo supongo que hay muchos pensamientos. Unos harían una cosa, otros harían otra, pues yo aprovecharía esto, dirían, yo el otro, yo tal. Pero ustedes saben qué sería lo mejor. Lo mejor sería vivir cerca de Dios, apegado a Él, buscando su rostro, buscando su maravilla.
Ante esta situación solo podemos apelar a la misericordia de Dios, que es el único que tiene el poder, ¿verdad? Dijimos que también su ira, porque la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Bien, es decir, que la ira de Dios o el pecado es lo que atrae la ira de Dios y nos lleva a juicio, el pecado. Bien, entonces todos tenemos que presentarnos ante Dios porque habrá un juicio. Bien, entonces hay que vivir de buena manera. Hay que vivir buscando al Señor, buscando el camino que nos reconcilia con Dios. Vamos a leer en Romanos 5:15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí está la misericordia de Dios. Sabemos que por un hombre, Adán, por el pecado, ¿verdad? El pecado pasó a toda la humanidad, ¿verdad? Y por medio de ese pecado, aunque nos crucemos de brazos, somos pecadores. Aunque no hagamos nada, ¿verdad? Somos pecadores. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que dicen que son buenas, que no le hacen mal a nadie, que no hacen nada, que no roban, que no matan, que no pecan y que son buenas personas y que hacen buena obra. Pero déjenme decirle que solo por medio de Jesús llegaremos a la vida eterna. Porque Cristo murió, ¿verdad? Y había personas buenas, personas que hacían buena obra. Entonces no es por nuestras obras, no es por ser bueno, bien, es que heredamos el pecado. Ya hemos sido separados de Dios. Y el único medio de reconciliación es Jesucristo. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Así que si el ser humano, ¿verdad?, comienza a dedicarse a vivir como le parece, ¿verdad?, a vivir, ¿verdad?, en el mundo, según la corriente del mundo, y no le viene a su pensamiento buscar a Dios y no toma una decisión de acercarse a Dios, pues tendrá que atravesar una eternidad sin Cristo. No obstante, hay engaños, hay mentiras, ¿verdad?, que le enseñan a las personas, que da mucho dolor, da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque dicen que después que parten la persona de esta tierra, cuando se le llega su día, el que está vivo, entonces puede rogar por su alma para que pase a la presencia de Dios. Entonces, eso es un engaño bobo, digamos, perdonando la palabra. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, recibe a esta persona y ponla en tu reino? Cuando Dios ya ha establecido un orden, cuando Dios tiene unos estatutos, cuando Dios ha dado una ley, cuando Dios ha dado su palabra para que nos rijamos por ella, para que le obedezcamos, para que le busquemos, para que entreguemos nuestra vida a Él, para que nos arrepintamos de todo pecado y le demos la espalda al pecado, le demos la espalda al mundo y podamos vivir de frente a Dios. Y la salvación es personal, ahí nadie interfiere, nadie puede intervenir. Por eso una persona puede estar en sus últimos momentos y todos pueden estar alrededor y no saben lo que está pasando.
Ninguno sabe lo que está pasando, solo esa persona que está ahí, que lo está experimentando, que se abren sus ojos espirituales y pueden ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Son los que le van a dar la cara a Dios, ¿verdad? Entonces, la vida, ¿verdad? Solo podemos alcanzar esta eternidad mientras tomamos una decisión en vida. El que se fue de aquí se quedó como se fue. Si estaba con Cristo, se fue con Cristo. Si tomó su decisión en su día, el Señor le dirá, entra al gozo de tu Señor. Pero si no, tendrá una eternidad separado, alejado, ¿verdad?, de la presencia de Dios, lo cual es lo más duro, lo más doloroso, lo más difícil, lo cual Dios no quiere, porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso amó tanto al mundo y entregó a su Hijo. Hay una situación que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y ninguna cosa manchada entrará en su presencia, porque Dios es santo. Bien, Dios es santo en todo su carácter. Bien, y el pecado es como un muro, ¿verdad?, que hace una separación entre Dios y las personas. Encontramos también en la Biblia, en Lucas capítulo 16, ¿verdad?, que dice que había un hombre rico y que también estaba Lázaro, un mendigo. Pero este hombre rico se dedicó a vivir una vida espléndida. Se dedicó a vivir una vida con banquete, con placeres, con buenos manjares, la buena vida, ¿verdad? No está mal. Sabemos que no está mal, el que se lo pueda permitir. Pero ¿qué pasa? Que a este hombre rico, ¿verdad?, que se dedicó a vivir su vida así, también le llegó su día. Como también le llegó al mendigo Lázaro. Pero luego dice que estando este hombre en el Hades, ¿verdad?, clamaba y decía, Padre Abraham, envía a Lázaro para que refresque mi labio, que moje su dedo en agua y refresque mis labios, porque estaba siendo atormentado, ¿verdad? Estaba viviendo malos momentos, no tenía paz, no tenía tranquilidad, porque lo que hay en esta vida se acaba. En esta vida todo es pasajero, tiene un tiempo de caducidad, ¿verdad? Y la Biblia dice, gózate, joven, en tu juventud, disfruta, pero ten en cuenta una cosa, sobre todas las cosas te juzgará Dios, ¿verdad? La muerte no conoce las edades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos, después que tenemos un conocimiento, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acudir a Él. Tenemos que vivir con sabiduría. Bien, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para cuánto es ganancia la muerte? Amén. ¿Por qué es ganancia la muerte? El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque tanto, ¿verdad?, en la vida él vivía para Cristo, conforme a la voluntad de Dios, cerca de Dios, viviendo sabiamente, aprovechando el tiempo. Pero él dijo, morir, estaré ausente del cuerpo y presente para Dios, en la eternidad de Dios, en esa presencia de Dios gloriosa, maravillosa, ¿verdad?,
ese gozo inefable. Pero en esta vida, él tenía la oportunidad, como todos nosotros, de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de predicar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bien, porque Dios nos llamó con un propósito. Somos, ¿verdad?, instrumento de Dios. Él nos usa. ¿Para qué? Para que llevemos su palabra, para que otros conozcan, ¿verdad?, de su amor. Reconozcan el sacrificio que Él hizo en la cruz para salvación. Entonces el Dios todopoderoso, el Dios grande y majestuoso, ese Dios victorioso ha ido a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos y podamos disfrutar una eternidad con Él. Para mí el morir es ganancia, porque ha podido vencer, porque ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, ¿verdad? Sino que todo será gozo, todo será alegría en la presencia de Dios, ¿verdad? Cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de los seres humanos, dice la Biblia, del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que no se deleite usted solo a vivir lo que hay en este mundo. Viva sabiamente, busque al Señor, viva la vida como dice la palabra de Dios, buscando su rostro, acercándose a Él. Bien, no viviendo de espalda a Dios y de frente al mundo. Dios quiere que vivamos de espalda al mundo y de frente a Dios. Que vivamos a la luz de Dios, a la verdad de Dios, que lo busquemos con todo nuestro corazón, porque en Él hay abundancia de vida, en Él hay gozo perpetuo, en Él está la verdad, está la eternidad, cuando ya la vida, ¿verdad?, no es el final, porque hay muchos que creen que la muerte es el final. Pero para el que está en Cristo, la muerte no es el final. Es la esperanza hecha realidad. Pasar a esa vida abundante que Cristo quiere darnos junto a Él, gozándonos y deleitándonos por toda la eternidad. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios quiere darnos un final feliz. Dios quiere el bien para la humanidad. Dios dice que sus pensamientos son de bien y no de mal para la humanidad y que quiere darle el fin que esperamos, porque es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que lo entregó todo por salvarnos, un Dios que liberta, un Dios que trae esperanza, un Dios que consuela, un Dios que vivifica, que transforma las vidas para vivir una eternidad. Porque el hombre, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, ¿verdad?, quedó separado de Dios. Pero Dios entregó a su Hijo para que haya esa reconciliación, para que nuevamente el ser humano pueda participar de las bendiciones de Dios, de la promesa de Dios, de la verdad de Dios, de su presencia. Segunda de Corintios 5:8, ¿qué nos dice? Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso. ¿Lo tienen, Asa? Vale. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor, nuestro Dios. Es decir, que hablábamos la condición del apóstol Pablo. Él quisiera estar presente al Señor porque es todo diferente a lo que hay aquí. No se puede empeñar la vida eterna por lo que vivimos aquí, cuando todo es pasajero, todo lo vamos a abandonar, todo lo dejamos. Y cuando Dios le llame a su presencia, ¿qué es lo que le va a presentar a Dios? ¿Con qué se presenta delante de Él? ¿Qué tendrá en su mano?
¿Qué es lo que le va a decir a Dios con el tiempo que Él le dio? En Salmo 90, versículo 12, ¿qué nos dice? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que Dios, ¿verdad? Cuando Moisés vio la fragilidad del hombre, la condición del hombre, de tal manera que ellos habían pasado tantas situaciones, andando por el desierto, vagando por el desierto, andando como nómadas, en campaña, situaciones, sufrimiento. Esa es la vida, esa es la vida. Pero muchos se aferran tanto a esta vida que se olvidan de Dios, ni siquiera le viene al pensamiento. Pero Moisés dice, aprendamos a vivir con sabiduría, de modo que traigamos al corazón alegría. ¿Y cómo se vive con sabiduría? ¿Cómo vivimos con sabiduría? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, debemos acercarnos a Dios con temor reverente y no desafiarle, ¿verdad? No con la transgresión, sino buscándole a Él, obedeciendo su palabra, buscando su voluntad, lo que nos acerque a Él cada día más. Vivir sabiamente, porque a Dios no le podemos presentar una casa, un coche, un trabajo, ¿verdad? Que a muchos se le va la vida en los trabajos, en los quehaceres, en los negocios, en las empresas. Día y noche solo se piensa en eso, ¿verdad? ¿Y Dios dónde queda? A Dios no se le conoce de un pensamiento ni de mente. Hay muchos inclusive que van a la iglesia el domingo y si usted le pregunta, le podrá decir, oh, el mensaje estuvo bien, las alabanzas me encantan, estuvieron muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que no es un pensamiento, que Dios ha trazado un camino. Y esos pensamientos, esas palabras, tienen que pasar al corazón. Y luego tomar decisiones firmes para obedecer a Dios, para comprometerse con Dios. Todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Todo lo que tenemos, Dios lo permite que llegue a nuestras manos. Bien, se ha escuchado la palabra de Dios. Si usted no conoce a Dios y ya conoce que Dios le ama y ya conoce la eternidad de Dios y ya conoce que Dios, ¿verdad?, se aira por medio de la transgresión, pero que misericordioso y que la única verdad y el único camino es Cristo. ¿Qué va a hacer usted con esa verdad? Conociendo esa verdad, ¿qué va a hacer? ¿Va a vivir sabiamente o va a seguir viviendo de par de Dios? ¿Va a seguir solo dividiéndose por las cosas del mundo que no agradan a Dios? ¿O va a reconocer que usted no es dueño de la vida? Que la vida es frágil y que la vida se esfuma, es efímera y que pronto pasa y no nos enteramos. Esto para el que no conoce a Dios. Pero a nosotros creyentes que conocemos al Señor, que decimos que le amamos y que todo lo que tenemos también Dios nos lo ha dado y que también nos ha dado dones y nos ha dado talento para usarlo para su reino.
¿Qué le va a decir a Dios si no lo ha usado para su reino? Si se ha descuidado, si lo ha enterrado. Porque en estos días estuvimos viendo los dones y los talentos. Y estuvimos viendo que había un siervo fiel que puso a producir esos talentos. Y que el Señor le dijo: bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, porque hiciste como te pedí, obedeciste, ¿verdad? Pero hubo uno que dijo que tenía miedo y que le enterró esos talentos. Bien, ¿y qué dijo el Señor? Malo, siervo malo. No hiciste lo que te pedí. Viviste la vida como te pareció. Hiciste lo que quisiste, pero a mí no me obedeciste. A mí no me prestaste atención. Y es la tristeza más grande cuando aquel día el Señor tenga que decir: apartado de mí, obrador de maldad, porque te desviviste por lo secular, por lo material, por las cosas que ofrece el mundo, las cuales son pasajeras. ¿Y qué dice la Biblia? Que desnudo vinimos a este mundo. Y sin duda, desnudo nos vamos. Porque de aquí nadie saca nada. Nadie se lleva nada de este mundo. Por lo más que usted se afana y se empeña, cuando menos lo espere se quedó. ¿Y entonces qué va a hacer? Se presentará delante de Dios con la mano vacía, desnudos, en vergüenza, porque así deja el pecado. Desnudo y en vergüenza. Pero Dios quiere vestirnos de su justicia. Dios quiere vestirnos de su santidad. Y Él tiene el poder. Y Él es soberano. Él decide, ¿verdad? Y Él dice: vuelve al polvo. Polvo eres y al polvo volverá. Tenemos que vivir a la luz de la verdad de Dios. Y de frente a Él es eso lo que nos conviene. Buscarlo. Y que nuestro vivir sea Cristo. Que si estamos aquí, vivimos con Él. Y si no estamos, estamos en su presencia por toda la eternidad. En el Hades. Aleluya. En el Hades, en el infierno, allí nadie socializa. No hay tiempo para socializar. Porque muchos dicen: no puedo dejar esto, voy a compartir con mis amigos, no puedo, ¿verdad?, servir al Señor porque entonces no comparto con mis amigos. Muchos son familiares, muchos, ¿verdad?, que se oponen. Dios nos manda a estar en paz con todo, a obedecer, ¿verdad?, a nuestra familia. Pero cuando se trata del Señor, Él es el primer lugar. Porque es usted que le va a dar la cara a Dios. Y nadie va a poder intervenir. Nadie puede intervenir entre las personas y Dios. Cada uno tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho, pero también de lo que no ha hecho. Gloria sea al Señor. Dios es bueno. Vamos a leer otro versículo y terminamos. Dice Corintios 15, 55 al 57. Gloria al Señor. Bendito sea el Dios de poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más claro de ahí, nada. Dios quiere transformar este cuerpo de muerte, este cuerpo incorruptible, en uno inmortal. Dios ha de darle a sus hijos que le obedecen por medio de Jesucristo
un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, no corruptible como este, no aquel que se corrompe, no aquel donde Dios ha condenado el pecado, sino por gracia de Jesucristo. Y dice, ¿dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? Porque Cristo venció, porque por medio de la resurrección de Cristo, Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció la maldad y ha traído vida eterna. Porque si en Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Porque Él es la vida, porque Él es la libertad, porque Él es el que tiene el poder, porque Él gobierna por los siglos y hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Él gobierna. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es el que es, dice su palabra. Yo soy el gran yo soy, el eterno Dios, el soberano Dios, el que gobierna y donde nadie puede decir lo contrario de lo que Él diga. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es grande, es poderoso. No hay otro como Él. Él es la vida, la verdadera vida. Esta vida ha de impactar a la vida futura. Porque aquí ganamos la verdadera vida. No después que partimos de esta tierra. Tenemos que hacerlo aquí. Hoy es el día de salvación. Hoy, mientras usted pueda decidir, tiene que hacer su decisión por Cristo. Tiene que acercarse al Señor. Es hoy y es ahora. Porque en los próximos minutos, segundos, horas, meses o años, no sabemos qué ha de pasar. Porque la vida no nos pertenece. Pero hoy que está a tiempo, hoy que puede decidir, busque al Señor. Acérquese a Él. Búsquele y acérquese al Señor, que Él es la vida. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por ese pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque ellos han escuchado tu palabra. Quizá no una gran prédica, pero algo claro, que tú eres, Señor, el que da la vida, que tú eres el camino, que solo llegamos a ti a través de Jesús, por ningún otro medio, Señor. Tu palabra es clara y tu palabra es verdad. Y tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el que da la vida. Bendito Dios, obra tu misericordia. Sabemos que eres un Dios clemente y misericordioso, que quiere perdonar, que quiere salvar, que quiere sanar. Bendito Dios, obra tu misericordia.